Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Manténete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino. Solo por Metro. Allá por el año 2013, y digo esto mientras empiezan a apagarse las luces del estudio de Metro, y empieza a encenderse una vela que ilumina con un pálido fulgor apenas los micrófonos y las cosas que tenemos sobre la mesa. Digo, allá por el año 2013, Santiago, que es arquitecto, cumplía 40 años y decidió festejarlo de una manera especial, viajando al Amazonas peruano para tener él mismo un rito de iniciación, un viaje iniciático, para probar ayahuasca, que es esa sustancia lisérgica, psicotrópica, que se consume en América desde hace miles de años, y que, ya que en este programa hablamos de viajes, a algunos puede provocarles un mal viaje. Hoy, si tuviéramos que titular este cuento chino, le pondríamos como título Amenaza inesperada. Y no sé nada más de esta historia, porque a mí me gusta sorprenderme mientras se sorprenden ustedes también, del otro lado del aparato de la radio. Ahora está en línea Santiago, arquitecto, que hace 4 años vivió una de las experiencias más estremecedoras de su vida. Santiago, acá en Metro, Nico Artusi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien. Por aquí. Bueno, muy bien. Santiago, bienvenido como siempre en el inicio de un cuento chino. Gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros esta historia. En principio debo decirte que por lo general es catártico hablar, siempre funciona. Sí, absolutamente. Pero a veces a los que escuchamos nos genera pesadillas. Eso también puede pasar. A mí me la generó esa historia. Bueno, Santi, a mí me la generó en su momento. Me imagino que sí. Esta historia comienza en el año 2013, cuando vos cumplís 40 y viajas al Perú. Es lo único que sé. Así que te escucho. Te cuento. Septiembre de 2013, cumplía 40 y bueno, yo ya conocía Perú, un país que me gusta mucho, y había estado en el Amazonas, pero no en el viaje anterior no había querido incursionar en el tema de ayahuasca. Bueno, me parecía que era un buen momento y me contacté con un amigo que vive allá, cerca de Cusco. Le pregunté si conocía algún chamán recomendable. Y me contacté con un italiano y su mujer que viven en Cusco hace 10 años y ellos tienen una especie de agencia de turismo alternativo y bajan a las selvas de Cusco, ¿no? Esto era en la parte sur del Perú, cerca del Parque Nacional Manu. Así que el viaje constaba de 2 partes. Una parte, yo iba a visitar a mi amigo, hicimos una excursión por las montañas y demás, y la segunda semana viajaba con estos italianos a la selva. Ajá. Bueno. Santi, ¿nos podés explicar antes qué es el ayahuasca para aquellos que no lo sepan? Yo no probé nunca, entonces tampoco sé qué se siente ni en qué consiste demasiado. A ver, ayahuasca es una liana que se cocina, se hace un brebaje y vos dijiste muy bien, es un alucinógeno, pero no es una droga como la entendemos en la cultura occidental. Para los indígenas de la selva, de hecho los que hablan español le llaman medicina. Ellos la usan para una cantidad de enfermedades y dolencias, y esto ha sido investigado por psiquiatras y psicólogos. Es difícil de decirlo, es algo como que rompe las barreras entre el consciente y el subconsciente. Ajá, perfecto. Sí, amplía el estado de conciencia, digamos. De hecho, etimológicamente ayahuasca significa soga del espíritu. Soga del espíritu, claro, porque es una liana, me decías. Sí, soga de la muerte o soga del espíritu. Para ellos muerte y espíritu es más o menos lo mismo. O sea, los espíritus
y los muertos son más o menos lo mismo. Perfecto. Algo parecido a la cosmovisión africana en ese sentido, generalizándolo, ¿no? Perfecto. Entonces estás con tus amigos ahí en el Amazonas peruano y el chamán con el objetivo de probar ayahuasca cuando cumplas 40 años. Exactamente. Bueno, yo llego a Cusco, este italiano, la verdad que era una persona muy responsable, muy cuidadosa. Yo no me hubiera aventurado a esto con cualquiera, digamos. Incluso yo sé que fuera de la selva hay gente que lo hace. Bueno, cada uno hace lo que quiera. A mí me parece que esto debe estar dado dentro de su cultura, ¿no? Bueno, yo había hablado con ellos por Skype, mail y demás, y hay una reunión con todas las personas que íbamos a ir a la selva una semana después, y de nuevo ajustando detalles y explicándonos de qué era. Hay que hacer una dieta de alcohol y de carne y de sexo determinado tiempo anterior y demás. Yo me fui con mi amigo a las montañas, fuimos a unas ruinas parecidas a Machu Picchu pero totalmente desconocidas. O sea, yo me desconecté una semana de todo este mundo. El encuentro con mi amigo es para un programa aparte, fue maravilloso también. Yo hace mucho que no lo veía, era un amigo de toda la vida de aquí. Y a la semana vuelvo a Cusco y tenía que recibir en mi mail la dirección o el lugar exacto donde nos iba a pasar a buscar este italiano, ¿no? Ajá. Bueno, cuando voy a ver el mail, con algo de temor porque no quería recibir cosas del trabajo, Claro. me encuentro que el tipo me dice que el dueño, nosotros nos habíamos juntado en una galería de arte que tenía un dueño que estaba ahí en las sombras en una esquina, ni lo vimos, o sea, un lugar que le habían prestado. Parece que ese tipo era medium, ¿no? Y cuando yo me fui primero, nos reunimos y yo me fui primero porque mi amigo me estaba esperando para ir a su casa, que era 70 kilómetros de Cusco. El tipo dijo, le preguntaron sobre el viaje a la selva. El tipo dijo, está todo muy bien, pero ese chico argentino que se acaba de ir no tiene que ir a la selva porque es muy peligroso para él. Esto me lo pone el tipo en el mail, sin más aclaraciones. Ahí me imagino ya tu nivel de inquietud, porque vos querés hacer esta excursión a la selva y antes de viajar, o mejor dicho, cuando ya estás por ultimar los detalles, te llega este mail de otro de los participantes, tu contacto, que dice que un medium, una persona con conexiones con el más allá, eventualmente, Exacto, que estaba ahí presente, te dice a vos que no tenés que ir a la selva a probar el ayahuasca, esta sustancia que se conoce como la soga del espíritu o la soga de la muerte, porque para vos puntualmente podría ser muy peligroso. Y es así, y con un condimento más. O sea, todos lo sabíamos. Uno puede llegar hasta la selva con el chamán y el chamán te puede mirar a los ojos y decir, yo a vos no te siento preparado. Vos no, pero claro. Pero el chamán, la persona que conoce esa planta y que... pero este chico era un medium, claro, que se comunicó con espíritus. Claro. Entonces, los espíritus le mandaron a decirte a vos que no participes de la experiencia. Exactamente. Bueno, ¿Y entonces ahí qué hiciste, Santi? ahí, primero, recibí ese mail, lo llamo por teléfono y me dicen, nos encontramos en 1 hora. Imagínate esa hora, con toda la expectativa. Yo esto lo venía preparando hace meses. Claro. Aún así vos decidiste participar, a pesar de este consejo. No, yo me encontraba con el italiano para que me devuelva la plata. El tipo me dijo, yo no te llevo con esta amenaza. Ah, perfecto. Se frustra todo. Claro. Entonces me encuentro con él y con la mujer, y el tipo bastante evasivo, ¿no? Porque me tiró esa advertencia, pero yo le decía, bueno, ¿qué pasa? Yo me quiero encontrar con el medium, a ver qué dice, qué es lo que sucede con esto. O sea, discutimos, le digo, mira, acepto que no voy a ir, pero quiero saber qué pasa porque vos no me estás diciendo la verdad. Y ahí el tipo me lo dice más textualmente. Él dijo que si vos ibas a la selva no volvía tu espíritu o no volvía tu cuerpo. O sea, ya era un poquito más fuerte la amenaza. Bueno, yo me quedé en Cusco, tenía 10 días por delante, en un país que me encanta, pero en ese momento realmente no sabía qué hacer, no sabía si volverme
esa noche, el relato que vos hacías cuando abriste la sección del sueño, imagínatelo así esa noche. O sea, yo, todo este cuento que te estoy haciendo resumido, me desperté a las 4 de la mañana y empecé a escribir toda la historia. Yo, claro. además de contártelo ahora, le escribí a esto, hice un relato. Claro, no, porque aparte debe ser bastante impresionante que de todo un grupo a vos se te señale como aquel que, si vive la experiencia, claro, va a resultarle muy peligroso o va a volver sin el cuerpo o sin el espíritu. Es muy impresionante. Sí. Bueno, pasé un muy mal fin de semana dando vueltas, perdiendo el tiempo, sin saber bien qué hacer, hasta que, bueno, me decidí, hice una excursión a Machu Picchu, que yo ya había ido por otro lado, por unas montañas que es por atrás, o sea, no el clásico camino del Inca, pero permanentemente esa semana yo sentía como una amenaza de muerte, ¿no? O sea, varias cosas que hicimos en ese camino por las montañas, en otras circunstancias por ahí no me hubieran dado miedo, como por ahí cruzar un puente colgante hecho por los tipos hace, no sé, con sogas incas, y vos estás haciendo eso y decís, era acá que me voy a morir. Y así, varias cosas más. Vos a cada paso del camino esperabas la confirmación de la profecía. Exactamente. O se caía una piedra de arriba de la montaña y decía, ¿será esto? Entré en una fase de Woody Allen de pensar cómo iban a repatriar mi cuerpo, más o menos. Claro. Bueno. Es lógico también, es sensato, porque después de recibir una advertencia así, imagínate. Sí. Bueno, terminó ese viaje, tuvo unos cuantos condimentos de ese tipo, también en uno de los últimos días yo no lo sabía y había una tirolesa, ¿viste? Las tirolesas que van, pero altísima, de montaña a montaña. Sí. Yo me morí de miedo haciendo todas esas cosas. Bueno, regreso a lo de mis amigos y la frutilla del postre fue el avión de vuelta de Cusco a Lima. Se movió como nunca en mi vida se movió un avión. O sea, nunca había visto la gente rezando en un avión. Valijas que caían, que tampoco, o sea, eso lo había visto en películas. Claro. Y yo seguía pensando en, esto me está pasando a mí. Esta es la profecía que se está cumpliendo. Exactamente. Es más, si pensabas, y todo el avión va a caer por mi culpa. Más o menos, sí. Bueno, yo en ese momento participaba en un taller de escritura, escribí esta historia y empecé a decir, bueno, lo que tenía que aprender de la ayahuasca era no tomarla y aprender a que me rechace. Claro. ¿No? Porque, bueno, otra cosa de la ayahuasca es que lo que dice el mito es que vos no la buscás a la planta, sino que la planta te busca a vos. Por eso que cuando hay un medium, un intermediario, un chamán, puede rebotarte de la experiencia, puede decirte, vos no estás preparado. Sí, viste, nosotros tenemos esa, y yo particularmente, esa cosa racional de querer explicarlo todo, pero, digamos, te dicen eso. Entonces yo otras veces que fui a la selva, no había sentido que era el momento, y este año sí, entonces tenía esa contradicción interna. Bueno, volví acá, retomé mi vida, como te dije, conté esta historia y estuvo muy buena compartirla con el taller y demás. Imagínate las expectativas de mis compañeros, que yo les dije, mira muchachos, mi cumpleaños, no hago una fiesta, me voy a Perú, no me van a ver 15 días, vuelvo y mi cuento del taller va a ser este. Y mi cuento terminaba con la amenaza de muerte. Claro. Y ahí terminaba. Bueno, a los 2 meses recibo un mail de Manuel, el italiano, Claro. que es el que antes por mail me contó de la amenaza del medium. En el mail me pedía disculpas porque en la selva, con el chamán, habían estado investigando, no fue muy claro, investigando el tema del medium, y ellos llegaron a la conclusión de que el medium se comunicaba con malos espíritus. Y bueno, mi primera reacción fue enojarme con él, porque yo lo primero que decía es, ¿por qué no me lo avisaste hace 1 mes y medio? Y me tuviste todo este tiempo sin saber esto, que, o sea, no era algo conmigo, sino que era el tipo se comunicaba con malos espíritus. Y
Segundo punto, el chamán había salido 2 o 3 veces en su vida de la selva para ir a Cusco, y la ayudante del chamán, que es un personaje que no te había contado, me parece, es una chica argentina que vive con el chamán hace 10 años. Ah. La madre de esa chica creo que tenía cáncer o alguna enfermedad bastante grave, y lo convenció al chamán para traerlo a Argentina. Entonces el tipo, por primera vez en su vida, tendría 50 años, iba a salir del Perú, y lo traía a esta chica para que vea a su madre, y entonces iba a hacer una ceremonia de ayahuasca privada para su familia, pero atento a lo que había pasado, me invitaba, ¿no? Entonces esa sería la parte de que la planta te busca. Sí. Pero bueno, con relación a los espíritus, no fue más claro este chico. Cuando me encuentro con ellos en Buenos Aires, finalmente yo hice la experiencia, conocí a don Mateo, que era el chamán, con esta chica Laurita, le pregunto a ella, porque don Mateo, el chamán, hablaba un castellano muy, muy básico, y se acordaba de todo este episodio y se reía y me decía, vos no tenés ningún problema, era este chico Javi, el medium. Entonces le pregunto a Laurita qué es lo que había pasado, y me cuenta que fueron a la selva, en una semana iba a haber 3 ceremonias, y en la primera ceremonia a ninguna persona le hizo efecto la ayahuasca. Entonces el chamán preguntó qué pasaba, si había pasado algo en el grupo. Sí. Y todas las personas que habían estado en la reunión y que habían escuchado al medium quedaron con mucho temor. Entonces el chamán dijo, en la próxima ceremonia yo voy a comunicarme con esos espíritus y voy a ver si son buenos o malos, y si son malos los voy a sacar. Bueno, así fue. Tuvieron una segunda, una tercera ceremonia, y el chamán dijo no solo que eran malos espíritus y que los había sacado, sino que se preocupó mucho por este medium y les dijo a los organizadores que lo busquen en Cusco, porque se había metido en un terreno que él consideraba peligroso. Cuando volvieron a Cusco, este chico que te estoy hablando era artista y dueño de una galería de arte, vivía en Cusco hace mucho tiempo, no estaba, nunca más lo vieron. Como si vos dejaras tu casa hoy y te fueras. Es muy impresionante la presencia de los espíritus en esta historia y de cómo alguien apareció casi misteriosamente para advertirte a vos, Santiago, que ibas en un plan turístico introspectivo también, que los malos espíritus te daban vueltas alrededor, ¿no? Es impresionante. Sí. A mí además me impactó mucho, o sea, no es algo... alguna vez escuchando alguna historia tuya, pero hay gente que le interesa jugar al juego de la copa o cosas de ese estilo. No es un mundo por el que yo me interese, o sea, como lo que dicen de las brujas, que seguramente existe, está por ahí, pero no es un lugar donde a mí me interesa. No, pero de todas maneras esto te pasó. Apareció ahí como una especie de profecía que te decía, mira, por lo menos te advirtió, si vas a ser parte de esta historia, es muy posible, y esto es lo más impresionante de todo, que no vuelvas o en cuerpo o en espíritu, lo cual me imagino que debe haber sido tremendo para cualquier persona, y más en este caso como el tuyo, en el que estabas en un país lejano y a punto de vivir una experiencia introspectiva y extrasensorial también, ¿no? Y lo que terminó sucediendo es que eso le pasó a él. O sea, porque mi amigo que vive en Cusco, yo tengo contacto con él y nunca más supieron de ese chico Javi. Fue capturado por los espíritus, muy probablemente, o se rajó y está viviendo en Villa Gesell, no lo sabemos, pero es muy impresionante que justo la persona que te haya dicho eso es la persona que haya desaparecido sin dejar ningún rastro tras de sí. Santi, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta historia. Viene también como manera de contar en primera persona estos viajes iniciáticos que muchos hacen al Perú o a otros lugares, a Bolivia también, a lugares amazónicos para probar ayahuasca.
siempre hay que tener precaución con el consumo de estas drogas, estos estimulantes psicoactivos, porque justamente podés pegarte un mal viaje, como quien diría, y sobre todo hay que preservar no solo el cuerpo, sino la integridad psicológica o emocional. Así que... Absolutamente, no son cosas con las que hay que jugar. No hay que jugar, exacto. Todo esto a mí me sucedió, son dos cosas paralelas, o sea, independientemente, yo no estaba bajo alguna, ni siquiera había podido comer carne la semana anterior. Claro. O sea, esto fue algo externo que se me impuso. No tuvo que ver con el ayahuasca en sí, o sea, bueno, Santi, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Esperábamos justamente que se hable así de los espíritus y la idea de una especie de profecía que carga el espíritu, o mejor dicho, el alma, la psicología, el cuerpo del protagonista. Santiago, arquitecto, quiso a los 40 años, en el 2013, vivir esta experiencia extrema y la experiencia se convirtió finalmente en extrema porque pudo haberle cambiado la vida.